Hola Luis, nuestra primera clase. Gracias Kenia por la conexión. Del diplomado en argumentación jurídica. Hola Armando, bienvenida y bienvenidos. También ya tenemos conectado aquí a Fidel. Pues miren, doble gusto porque arrancan las actividades de la Escuela Judicial Electoral después de 15 días de receso. Hola Ana Cristina, ahora te voy a tener de estudiante, va. Muy bien, gracias. Luis César, bienvenido. Arrancan las actividades, arrancan muchos diplomados y arranca en concreto del que además soy coordinador. Entonces, puede servir, o sea, este momento, este espacio, para plantear muchas cosas a propósito del programa que después ustedes con calma podrán revisar. César, Iván, bienvenido. Miriam, bienvenida. Y que bueno, pues yo estoy casi seguro que nos vamos a ver varias veces, puesto que como soy el coordinador, me toca como ser de alguna forma el comodín, ¿no? O sea, nos van intercalando los profesores y a las profesoras dependiendo las clases, las materias, ¿no? Entonces hay veces que no dos encima, entonces no puede estar alguien y normalmente es el coordinador el que tiene que estar, entrarle al quite, ¿no? Entonces seguro nos vamos a volver a ver. Hola José René. Miguel, bienvenidos. Hola, José Ramón. Hola. Y pues este es un diplomado que disfruto mucho, ustedes ya después verán por qué, y que estoy seguro que si lo eligieron dentro de la distinta oferta académica es porque tienen una serie de expectativas respecto al tema. Y es muy bueno, ¿no? Arrancar o empezar justo con esa con esa necesidad, digamos, de alguna forma de incorporar estos temas a nuestra actualización jurídica, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, sí, esta materia sí servirá para hacer una especie de base de introducción al tema de la argumentación, incluso de planteamiento del problema y de hipótesis a desarrollar a lo largo del temario, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Primera indicación en lo que respecta a mi clase y las que sigan, ¿no? Ustedes pueden participar cuando les dé la gana. Entonces, siéntanse con la confianza de abrir su micrófono, alzar su mano, manifestarse a través del chat, compartir ligas, todo lo que quieran, gusten y manden, ¿no? Aprovechen toda la herramienta que nos presenta Google Meet, ¿no? Incluso se puede empezar a rayonear un pizarrón virtual y con la pizarra que está ahí. Se abre en Jam, ¿no? Si alguien quiere compartirnos sus notas, es libre toda este espacio, ¿no? Es de todos y todas, ¿no? O sea, esa es la idea, que sea esto absolutamente constructivo y que se sientan en la libertad de ir sumando. ¿Por qué? Porque además es un tema en el cual yo creo que todas y todos nos sentimos con el derecho de opinar, ¿no? Me refiero al tema del Estado constitucional democrático de derecho y la necesidad de tener como una herramienta necesaria la argumentación jurídica, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar esta introducción al diplomado. Bueno, y vamos a iniciar muy cinematográficamente. Nosotros dentro del mundo del derecho estamos muy ensimismados, por decirlo de un modo, con este tema del Estado constitucional democrático de derecho, ¿no? Es un cliché, es un lugar común, ¿no? Ya se volvió ya se choteó.
Esa es la palabra, ¿no? O sea, ya chole con el Estado constitucional democrático de derecho, ¿no? O sea, en cualquier discurso aparece, en cualquier libro lo vemos ahí citado, ¿no? Cualquier ensayo, se llena uno la boca con estas palabras, pero en realidad está muy vacío, o sea, está muy hueco estos conceptos, ¿no? Cada uno de estos conceptos que integran este tremendo concepto, ¿no? O sea, que es un concepto articulado, integrado, no sé cómo decirlo, ¿no? Que a lo largo, pues claro, de la historia se ha ido como haciendo más complejo. Incluso hay quien le puede agregar social, ¿no? Estado social, constitucional, democrático, de derecho, ¿no? Y no sé qué otras cosas le podríamos agregar, seguro le podríamos agregar más. Y se ha vuelto también una especie de lugar común decir, nos hace falta Estado de Derecho, ¿no? Y se ha vuelto un lugar común decir que en parte eso se trata de un déficit de la cultura jurídica. O sea, eso es como el ABC, ¿no? O sea, uno quiere quedar bien en alguna conferencia o en algún artículo y entonces pone eso, ¿no? La gente es anómica, las personas no cumplen con las leyes, si se cumpliera con las leyes, otro gallo nos cantaría. Entonces, parece una fórmula sencilla, pero me parece, por eso digo, que ya se desgastó. O sea, me parece, voy a problematizar en muchos sentidos, ¿no? Pero me parece que dejamos de ser creativas y creativos para buscar otras maneras de atender el problema, ¿no? Y nos quedamos con esta solución, esta fórmula que se enuncia de manera sencilla, pero que nadie se avienta el tiro de decir, pues vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, vamos a implementarlo de esta manera, ¿no? Nada más se hace la crítica y ahí se queda el asunto, ¿no? Entonces, ya verán por qué vamos a llegar a eso y por qué dije que vamos a iniciar muy cinematográficamente. Eso es en el mundo del derecho. En el mundo de la cultura popular es al contrario. En el mundo de la filosofía es al contrario. En esos otros mundos, en esos otros multiversos, el Estado fracasó ya hace mucho tiempo. Ustedes vean cualquier serie de televisión que me digan, el Estado está rebasado, el Estado está caricaturizado, el Estado está contra sí mismo, ¿no? La que quiera, un Hombre Gris, la vi el fin de semana, está en Netflix, ¿no? Pues ahí está, ¿no? El Estado se dispara al pie, ¿no? Literalmente. O sea, tiene herramientas que tiene que esconder, que tiene que mantener en el anonimato. Francisco, tienes tu micro encendido. Francisco Canizales. Ya, gracias. Me imaginé que no era para decir algo, ¿no? Pero igual si quieres decir algo, adelante. Entonces, fíjense, nomás por citar uno, ¿no? El Estado es lento, es obeso, está burocratizado, tiene demasiados intereses, las personas que lo integran no están viendo por el bien común, ¿no? O sea, insisto, así vamos saltando de una serie a una película. Aquí me acordé del Hombre Gris, está Don't Look Up, no sé si igual está en plataforma Netflix, ¿no? O sea, se terminan yendo a otro planeta porque se cargan este planeta, ¿no? Entonces, me parece que somos nosotros los que no hemos entendido el contexto, ¿no? Los que nos quedamos rezagados con estas categorías del siglo XVIII que se agotaron. Se agotaron. ¿Por qué? Pues porque ni nos representan, o sea, yo no sé, ¿alguien de ustedes se siente representado por la persona que debiera llevar sus anhelos, sus intereses, sus problemas ante un parlamento, un congreso? Creo que no. Yo, salvo que milites en un partido político y diga, sí, conozco al diputado, no sé, o sea, su pariente, pero de ahí en fuera nadie se siente representado. Entonces, principio de representación sobre el que se sustenta toda esta forma del Estado constitucional democrático de derecho, no, nadie cree en eso, ¿no? Es como creer que si vas a Kentucky vas a comer pollo, ¿no? No, ya hasta le cambiaron el nombre, ¿no? Ya no se llama
antes, en mis tiempos se llamaba Kentucky Fried Chicken y ahora es KFC, justo porque ya no hay chicken, ¿no? Entonces, así, o sea, nadie cree en lo del principio de representación. Creo que es más fácil creer en el ratón Pérez, no sé, Santa Claus, no sé, que en el Estado, ¿no? Como un ente superior que nos representa y que está velando por nuestros intereses, ¿no? Sin embargo, insisto, nuestra especie, pues esa es una especie de formación, de formación, nos lleva a seguir apuntalando ese desgaste, ¿no? Y así, si vamos analizando toda esta cultura popular relacionada con el Estado, vamos viendo además otros temas que no estamos atendiendo, ¿no? El tema, por ejemplo, de ¿cómo le podríamos llamar? De la intromisión de la tecnología dentro del Estado, ¿no? O sea, la tecnología empieza a jugar un papel determinante en la vida política, en la vida pública, lo que autores como Byung-Chul Han llaman la psicopolítica, y entonces hacer política ya cobró otra dimensión, ¿no? O sea, estamos en otro nivel distinto, ¿no? O sea, las cosas se resuelven a través de algoritmos, a través de la inteligencia artificial, que va de alguna forma segmentándonos, va diciéndonos cómo hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos sometidos a un tipo de manipulación política a través de la digitalidad, ¿no? Entonces, en ninguna otra época fue tan sencillo hacer política. Lo que tienes que hacer es tener un buen programador, ¿no? que te pueda generar estos recursos digitales para empezar a introyectar una idea política en un cierto grupo, en un cierto sector, polarizando, debatiendo, y basta abrir cualquier red social para darse cuenta de eso, ¿no? Es más, el día de hoy, o sea, ustedes quieren hacer un ejercicio práctico a propósito de este tema de la Organización de Estado Constitucional de Derecho, abran cualquier red social y vean el tema que digo porque es público, o sea, no estoy politizando la clase, porque simplemente es el de los noticieros, es el de la última elección interna de Morena, ¿no? Y ustedes vean en qué nivel está el discurso político, o sea, cuál es la calidad de la argumentación que ahí se está dando, qué se está diciendo, qué argumentos están virtiendo. Ahí podemos hacer, o sea, un ejercicio así, como les digo, inmediatamente práctico, crítico, insisto, sin politizar el asunto, ¿no? O sea, simplemente para ver cuál es la calidad de nuestro Estado, de nuestra democracia, de nuestra lectura de lo constitucional. Ahí están todos esos elementos. Y entonces, pues, insisto, un Estado que ha sucumbido ante la tecnología, que ha sucumbido frente al capitalismo, es un hecho, ¿no? O sea, cualquier empresa es más poderosa que muchos estados, ¿no? O sea, más bien, lo dije mal. Algunas empresas son mucho más poderosas que muchos estados, ¿no? Y terminan condicionando cualquier proyecto político, cualquier reforma constitucional. ¿Por qué? Pues porque están esos intereses que condicionan la inversión, que dicen si no me voy a ir de tu país, te voy a terminar haciendo devaluar tu moneda, ¿no? Y todos esos factores económicos tienen sometidos a estados como es nuestro caso, ¿no? Entonces, de alguna forma, por donde le veamos este agotamiento de lo estatal, me parece que está cifrada, o este agotamiento está cifrado en una cuestión muy evidente, pero que no todo el mundo quiere ver, y es en que el Estado se dessocializó, se despolitizó. ¿Y cómo es esto? Esto es una tremenda paradoja, ¿no? Estoy citando concretamente a Roberto Espósito, ¿no? En su libro Categorías del Impolítico. Pues lo que pasa es que el Estado dejó de ser la representación de lo social, se convirtió en una empresa,
¿no? Se convirtió en un aparato, o como diría Giorgio Agamben, se convirtió en un dispositivo, ¿no? Y ahí encontrarán muchos autores críticos en ese aspecto y autoras, ¿no? Eh, pienso en Michel Foucault, que quizás sea pues, un poquito el papá de los pollitos de todos estos que he citado, ¿no? Ya en México estas críticas se hacían hace algunas décadas, ¿no? Por filósofos como Luis Villoro, por ejemplo, ¿no? Que habría que revisitar en ese sentido. ¿Por qué le pasó esto al Estado? Porque de alguna forma se convirtió en una especie de aparato de simulación, ¿no? Donde no importaba que realmente estuviera los deseos, los anhelos, como dice Peter Heberle, de la sociedad, ¿no? O sea, no importaba que la sociedad no estuviera representada ahí, que se viera, que se escuchara, ¿no? Lo que importaba era hacer creer que sí estaba ahí, ¿no? Y entonces esto generó un vaciamiento del Estado. Eh, hace un par de semanas falleció Paolo Grossi, quien de alguna forma había eh, hablado de todos estos temas a través de su libro Mitologías, lo tradujeron mal, pero bueno, Mitologías Jurídicas de la Modernidad, ¿no? Mitología jurídica de la modernidad, o sea, debería ser Mitología Jurídica de la Modernidad. Él había hablado de este absolutismo jurídico, en donde el Estado secuestró la posibilidad de que la sociedad participara en la construcción del derecho, ¿no? Secuestró los aparatos de participación ciudadana, ¿no? O sea, los cooptó, ¿no? Y entonces por eso se hicieron pues, partidos políticos, se generaron una serie de instituciones para poder hacer ese secuestro. Ahora estamos tratando de revertir eso, ¿no? Por eso hablamos de generar sociedad civil, de generar mecanismos de democracia directa, por eso hablamos básicamente de qué es lo que estamos tratando de hacer. Fíjense qué paradójico, estamos tratando de democratizar al Estado, ¿no? De resocializar al Estado, de repolitizar al Estado. Porque hoy cuando decimos, ay, los políticos o lo político, nos referimos a una esfera muy exclusiva, a una clase política que no es la sociedad. Lo político no está en la sociedad. Está en la estructura de poder. Entonces resulta que el Estado constitucional, democrático, de derecho, es una estructura secuestrada. ¿No? ¿Por qué? Porque si se hace la reforma constitucional, es muy difícil probar, demostrar que ahí está realmente la sociedad. Insisto, hay intentos, ¿no? Vamos a hacer unas mesas, vamos a abrir unos foros, vamos a hacer un observatorio, pero, o sea, no alcanza, no está ahí la sociedad, ¿no? No está ahí. Y entonces, ¿dónde está la sociedad? En donde siempre ha estado. No sé si me explico. En las comunidades, en los mercados, en las calles, en los transportes públicos. Ahí está la sociedad. Ah, es que no quieren participar. Pues no pueden, porque tienen que pararse a las 7 de la mañana, tienen que fregarse en una jornada laboral de 12 horas, tienen que volver por la noche cansadísimos a dormir para el otro día repetir el mismo cuento. Pues, ¿quién va a estar pensando en lo político, ¿no? Aunque curiosamente y paradójicamente es en lo que tendríamos que estar pensando, porque si arreglamos esto, arreglamos todo lo demás. Pero eso le conviene al Estado, o sea, al Estado le conviene que estemos balcanizados, ¿no? Que estemos atomizados, que cada quien esté viendo cómo pagar su hipoteca, que cada quien esté viendo cómo pagar su crédito automotriz o la renta de su casa, ¿no? O sea, eso le conviene al Estado, o sea, le conviene al Estado de alguna manera proletarizarnos. Y le conviene que no pensemos, le conviene que no argumentemos, llegamos al tema.
Le conviene que la gente no sepa argumentar. ¿Sí? Ya van a decir largo, largo, pero llegamos ahí, ¿no? Y entonces por eso llegamos a la parte que a mí más me fascina de la argumentación jurídica. Porque cuando la argumentación jurídica debiera ser un instrumento de emancipación, debiera ser un instrumento revolucionario, también el Estado terminó cooptándolo. Y díganme si sí o no, por eso decía yo que con qué expectativas llegaban a esta clase, sí o no, en algún punto de la decisión de tomada de inscribirse a un curso de argumentación jurídica, no hay como la cosquillita de decir, voy a aprender una técnica que me va a ayudar a mí en lo personal a enfrentarme a una serie de contrincantes imaginarios a los que terminaré avasallando y demostrándoles su ignorancia. Ustedes hagan su examen de conciencia. Es que la argumentación jurídica se convirtió en eso, en una especie de panacea, ¿no? Como una especie de dispositivo que podías incorporar para después utilizarlo contra las otras personas diciéndoles que eran ignorantes. O sea, un poco dentro de todo de esta narrativa que he explicado, pues muy, digamos, muy coherente, ¿no? Porque al final exacerba el individualismo. No nos une. La argumentación jurídica, en ese sentido, le vamos a llamar tradicional, no nos une. Al contrario, nos pone a pelear. Eso es un imaginario que obviamente la propia teoría de la argumentación jurídica se ha encargado de acrecentar. ¿Qué se volvió la argumentación jurídica? Se volvió una marca a la que muchas querían acceder y se volvió un negocio, tremendo negocio con sede en Alicante. Entonces, claro, yo que sí tengo dinero, me voy a ir a hacer el máster de Alicante, pero cuando regrese se van a acordar de mí. Ya verán, me voy a cobrar todas y le voy a demostrar lo ignorantes que son. Y pues quien no le alcanzaba para ir a Alicante, pues se buscaba a alguien que había ido a Alicante a que le diera un curso. Entonces se volvió tremendamente odiosa la argumentación jurídica porque no solo se volvió un mecanismo de control y un mecanismo de atomización, sino se volvió una mafia, en la cual empezaron a decir, si tú no sabes argumentar, estás perdido, no sabes de nada. No vas a poder utilizar el derecho, porque el derecho es argumentación. Pues tienes que tener este aparatito que se llama argumentación. Pero vean, o sea, no hay algo ahí perverso detrás de toda esta explicación. Porque lo que estamos pensando es trabajo colaborativo y la argumentación no está hablando de trabajo colaborativo. O sea, no está hablando de, bueno, ¿cómo estructuramos en conjunto una demanda, una petición, un algo, para que entonces el Estado no nos termine consumiendo, no nos termine soslayando, no nos termine marginando? Y aquí la argumentación jurídica suena como al sálvese quien pueda. ¿Y quién se salva? Insisto, pues el que tiene dinero para ir a España, el que tiene tiempo para inscribirse en un curso, ¿no? Y entonces aquí, curiosamente, desde una, vamos a decir, visión alternativa y crítica de la argumentación jurídica, eso es lo que les vamos a proponer aquí, en la Escuela Judicial Electoral. Un modelo de argumentación jurídica desde nuestro contexto, desde nuestra latinoamericaneidad.
una argumentación jurídica que sirva para decolonizarnos. Porque eso tiene que ser, es para emanciparse, ¿no? Entonces, mientras que la teoría de la argumentación jurídica clásica insiste, ¿no? Tienes que comenzar con la lógica jurídica, con la lógica formal, tienes que hacer fórmulas, tienes que seguir estos ejercicios estrictos para hacer un test, ¿no? Mientras insiste en eso, nosotros nos alejamos cada vez más de la problemática social. Pero a ver, aquí hay una pregunta súper obvia, ¿no? Vuelvo a lo del Estado constitucional. En un Estado constitucional tiene que caber todo mundo, ¿no? Pero si solo caben los que argumentan, y si los que argumentan solo pertenecen a una clase privilegiada, ¿de qué estado, a qué estado nos estamos refiriendo? Eso es una aristocracia, no es una democracia. Estado constitucional, cualquier libro ahorita que hablen les va a decir eso. Se requiere de la argumentación jurídica. Pero resulta que la argumentación jurídica es un ejercicio exclusivo para una clase. O sea, alguien que de menos terminó la carrera de Derecho y después hizo el famoso cursito, ¿no? Y aquí va la pregunta del millón. ¿Qué no todo mundo argumenta? A ver, cuéntenme. Héctor Alberto Mendoza, no te preocupes, ya te pasaron lista porque aquí está la personal de la Escuela Oficial, Héctor, porque veía que vivía, pero... Muchas gracias, qué amable. No te preocupes. Además, esto se queda grabado, entonces no hay forma de que... No se preocupen, hay siempre alguien pendiente y está viendo y cualquier cosa, si no, les escriben. A ver, cuéntenme, entonces, ¿cómo ven? ¿Es sensato lo que digo? ¿Es descabellado? ¿Pensaban que iba a empezar así este diplomado? ¿Estamos yéndonos muy fuerte? Cuéntenme. Alguien que se anime. Como para romper igual el hielo y digamos, la violencia con la que empecé. Ana Cristina, adelante. Sí, permítame, doctor. Creo que efectivamente cuando nosotros hablamos de argumentación, empezamos a pensar en formalismos y a veces al enfrascarnos en el formalismo, pues dejamos de lado lo que es realmente importante. Y en este caso, pues obviamente lo que decía, ¿no? Esa argumentación desde lo social creo que es lo que va a lograr los cambios sociales. Y si nosotros solamente vamos a copiar y repetir patrones, en realidad no vamos a generar ningún cambio, sino solamente vamos a seguir siendo parte del problema. Eso sería. Así es, exacto. Fíjense que lo que dijiste, Ana Cristina, yo lo descubrí en algún momento, ¿no? De que empecé a estudiar todo esto de la argumentación jurídica, ¿no? Porque yo de repente dije, bueno, pues podríamos argumentar contra la teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Y me decía, no se puede. Tú tienes que seguir lo que se te dice, tienes que citar a los autores que se te dicen, tienes que hacer el test de proporcionalidad como se te dice, tienes que seguir los pasos para hacer la ponderación como se te dice, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, esto no es argumentación jurídica, ¿no? Este es repetir fórmulas, ¿no? Digo, y basta ver los dos últimos libros, el de Robert Alexi y el de Manuel Atienza, para darse cuenta de eso. Es la aplicación de fórmulas. No pienses por ti mismo, piensa de acuerdo a estos recursos que te estamos dando, ¿no? Y entonces, llegué, a esto les va a llamar mucho la atención, ¿no? Como a mí seguramente una vez. Oigan, ¿y no habría una argumentación jurídica feminista? ¿Por qué no la hay? Pues no, porque la escuela de Alicante y la teoría de argumentación jurídica es altamente patriarcal. O sea, patriarcal de quien la integra y patriarcal en el modelo. Es la lucha viril de dos machos. Yo tengo la razón. No, yo la tengo. Y es saber quién tiene más la razón. Siguiendo, o sea, los modelos, ¿no?
Entonces, que claro, pues ahí no cabe, o sea, una argumentación a lo femenino, ¿no? Pero ni siquiera les dejarían esbozarla, ¿no? Las colegas como María Gascón, que hacen argumentación jurídica, no la hacen desde una perspectiva feminista, la hacen repitiendo lo que dicen los varones. Ahí está una cosa que uno dice, una suspicacia, dicen, me llama la atención, ¿no? La querida Atzimba, que es una colega que trabaja en la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas de este tribunal, se fue a España a hacer su tesis de doctorado en Alicante, y su tesis era sobre la argumentación jurídica intercultural, ¿no? Cómo se desarrolla la argumentación jurídica desde las comunidades indígenas en México. Dijeron, no, eso no existe, no puede haber, ¿no? Los indígenas no argumentan. El modelo de argumentación es desde el sistema occidental, desde el sistema y la concepción de los derechos humanos eurocéntrica. No puede haber un modo de argumentar distinto. Eso no es argumentación jurídica. Y afortunadamente Atzimba dijo, ¿saben qué? Pues ahí se ven. Y vino a terminar su tesis de doctorado a la UNAM. O sea, ahí es donde me empezó a sonar raro. Y es justo lo que dices, Ana Cristina, ¿no? O sea, más que generar metodología a partir de nuestro contexto, lo que nos decían es repite, repite y repite, ¿no? Dice Armando Vázquez, es correcto, todos argumentamos, pero no siempre con razón o de manera estructurada. Ese es el tema, Armando, me parece que ese es el tema, ¿no? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo razonable. Ese es un tema apasionante. La razón en el Estado, la razón de Estado, ¿no? Y todos esos temas, o sea, de ese binomio razón y Estado. Siempre me ha parecido fascinante. El tema es que la razón es también patrimonio occidental. Y es más, es patrimonio eurocéntrico. O sea, en la teoría de la argumentación jurídica, la premisa es que se tendría que argumentar a partir de la idea de la existencia de un observador universal, que en términos kantianos eleve su pensamiento a pensamiento universal, ¿no? Lo voy a explicar. O sea, básicamente la razón es una especie de modelo, pues es modélica, es de modelo del sujeto que razona por excelencia, o del sujeto que por excelencia razona. Y este sujeto que por excelencia razona es un varón blanco, mayor de edad, con patrimonio. Un burgués. O sea, es muy fácil llegar a esa conclusión, ¿no? Tiene tiempo, no tiene problemas, está en la cúspide de la sociedad, se codea con todo mundo y entonces en ese momento razona. ¿Sí? Más o menos. Claro, nosotros los latinoamericanos estamos condenados a no razonar, porque a nosotros nos raya la poesía, nos gusta la música, nos gusta la bohemia, ¿no? Y nosotros no podemos razonar porque nos dejamos llevar por las emociones. Claro, es que la razón en esos términos ha resultado un elemento de colonización. ¿Sí? Más o menos, ¿lo ven? Ya ni digo de las mujeres, ¿no? O sea, en este modelo, pues la mujer no razona. Ahí está, ¿no? O sea, ese es el problema. Ese es, y digo, es todo el desarrollo, por ejemplo, de la teoría dworkiniana, ¿no? O sea, Dworkin habla del juez Hércules. ¿Por qué es el juez Hércules? Pues porque es un ser supremo que está más allá de cualquier afectación moral o emocional, ¿no? Y eso nos la compramos todita, esa idea, ¿no?
de que podemos llegar como una especie de epifanía estoica en la cual nos despojamos de cualquier tipo de afectación emotiva y entonces se juzga, ¿no? Es un mito eso. Pero eso lo está diciendo todo mundo, o sea, lo está diciendo la filosofía, lo está diciendo la psicología, ¿no? O sea, es un mito. Al contrario, hay que asumir nuestra humanidad. No sé si me explico. O sea, es que el que dice, a mí no me afecta, es al primero al que le afecta. Al que dice, yo soy súper objetivo y neutro, es el primero que va a meter su sesgo cognitivo ahí. Porque eso es pura soberbia. Entonces, de alguna forma, el modelo de argumentación jurídica occidental es sumamente presuntuoso, pretencioso y, y soberbio, ¿no? En estos términos, ¿no? O sea, porque básicamente es, yo me voy a un cuarto solo a pensar y ahí entonces concibo qué es lo correcto, qué es lo justo y argumento. Sí, más o menos, ya vieron por dónde van los tiros. Entonces, en realidad, la argumentación que se requeriría para hablar de un Estado constitucional de derecho, pero no, ahorita vamos a entrarle a ese tema, pues es una argumentación que en principio tendría que ser mucho más humilde, ¿no? Mucho más constructiva o constructivista, ¿no? Mucho más multidisciplinaria. Porque resulta que entonces el que toma la decisión, el que argumenta, sabe de todo. Sabe de medicina, sabe de tecnología. Claro, y volvemos a lo de la simulación. Pero es que hay peritajes, pero es que hay forma. Sí, pero al final de cuentas, o sea, eso no garantiza que efectivamente vas a tener esa humildad, esa sencillez para escuchar e incorporar los distintos argumentos que se están virtiendo en una causa para poderlos integrar de manera adecuada, ¿no? O sea, no sé si me explico, es demasiado pretencioso pensar que todo se agota en un proceso y que siguiendo los pasos de ese proceso necesariamente se llega a un tipo de verdad o se llega a un tipo de justicia. Pero eso es viejo, eso ya lo denunciaron autores como el propio Kafka, ¿no? O sea, Franz Kafka en el proceso básicamente lo que hace es ridiculizar esta idea insensata de que siguiendo una serie de pasos necesariamente vamos a tener un resultado absolutamente incontrovertido, ¿no? Un poco ese lo que dice Kafka en este relato surrealista, pues un poco es que básicamente casi todo es fortuito, ¿no? O sea, está dejado un poco al azar, ¿no? Esa es la sensación. Por ahí me decía un colega, ¿no? Digo, oye, ¿por qué tanto amparo, no? ¿Por qué metes tanto amparo en ese asunto que llevas? Dice, ay, manito, porque 10 que meta van a pegar 2, ¿no? O sea, lo deja la suerte, no es de probabilidad, o sea, no es porque si yo sigo esto voy a llegar aquí, no es eso, ¿no? Pero digamos, de alguna manera nos consolamos con esa idea de supuestamente una ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, ¿no? Con esa regularidad, ¿no? Con esa idea de que, o sea, eso, que el Estado constitucional representa regularidad, representa una especie de coherencia, ¿no? Que, pues, insisto, es muy difícil alcanzar, sobre todo, pues, si no se tiene la convicción de hacerlo, ¿no? De hacerlo. Entonces, bueno, por eso es que
De alguna forma, la argumentación jurídica paradójicamente se convierte en el elemento más necesario para efectivamente lograr que el Estado constitucional termine siendo lo que todos queremos, lo que todas queremos, ¿no? O sea, queremos que básicamente contribuya al crecimiento social, contribuya al bien común, contribuya a la justicia social, contribuya a la inclusión. Ahí está pues, básicamente el otro apellido, ¿no? Democrático. Porque si entonces hay un tipo de argumentación que está dejando fuera a alguien, entonces es una argumentación que es no democrática, ¿no? O como dije yo, autoritaria. Sí, alguien levantó la mano. Perdón. Sí, José René, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Me parece muy interesante la posición que asumes y los criterios que estás estableciendo o argumentando. Pero me surge una inquietud que siempre he tenido. Y la inquietud está dada en términos de la interpretación. Cuando estamos interpretando, todos tenemos interpretaciones distintas. Supongamos un autor, si es un autor alemán, un autor italiano, un autor español que es traducido a otro idioma, ya existe una interpretación del texto, un texto jurídico, y luego tendríamos la interpretación de otra persona que lee ese texto, y luego tendríamos otra interpretación más de quien la vaya a aplicar. Esa no. O esa interpretación dogmática, doctrinaria, o argumentativa, desde luego. Y en ese sentido, entonces tendríamos una diversidad de interpretaciones que originalmente tal vez no era el enfoque, o pudiera ser el enfoque, pero finalmente ¿en qué caímos? En ciertas interpretaciones. El juzgador mismo tiene una interpretación, y cada caso es una interpretación que se resuelve en términos de la interpretación dada. Y bueno, y tenemos los casos que hay contradicción de criterios y se tienen que resolver esas contradicciones de criterios y resoluciones. Yo creo que este es un tema muy complejo en términos de la interpretación que se da en términos de la argumentación. Y yo, en ese sentido, me surge esa inquietud con esto que analizas, los paradigmas que se ven de manera muy restrictiva o un modelo restrictivo y pensar en un modelo más universal, más amplio, más incluyente, más participativo. Es decir, ¿quién lo va a hacer? ¿O qué modelo es el adecuado? Y si ese modelo es el adecuado, ¿por qué lo es? ¿Y por qué no los otros? Y entonces diríamos, ¿a cuál modelo me voy a escribir? ¿Al modelo A, al modelo B o al modelo C? ¿O por qué es mejor este que otro? Entonces, tal vez en términos de una crítica más amplia, estaríamos que someterlo bajo qué parámetros diría yo que este es el modelo argumentativo adecuado o que se apegue. Ahora bien, si planteamos en términos sociales una sociedad o una colectividad, supongamos indígena, enfrentamos también otro tipo de interpretación, que ellos tienen ahora un derecho de resolver sus propios problemas y lo resuelven y argumentan y hay una interpretación de ese caso. Y pensemos también más allá, pero ¿quién va a interpretar? O si los niños pueden interpretar, también. Y bueno, y eso también se está incluyendo cuando se tratan de divorcios, ya el niño puede opinar y es necesario que opine. Entonces ahí ya tenemos elementos de una interpretación y de una argumentación propia. Yo creo que el tema no es nada fácil, como lo estás planteando, es muy complejo, pero creo que la complejidad está dada en términos de que es una sociedad más compleja, en términos de la complejidad de la sociedad contemporánea. Hoy nos enfrentamos a varios temas, ¿no? Pandemia, inseguridad, rezagos para resolver
muchos problemas institucionales de la propia ciudad, de manera colectiva, de manera individual. O sea, hay una gran complejidad. Y plantear un argumento universal sí me surge esa inquietud que planteas, ¿eh? Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, José René. Sí, esto es lo interesante, ¿no? Por ahí había un tuit, siempre hay un tuit que decía, creo que Luis Octavio Obado puso algo así como, a ver si me acuerdo, no, bueno, puso algo, pero el tuit básicamente es, no toda la filosofía del derecho es argumentación jurídica, ¿no? O sea, la filosofía del derecho es muchas más cosas que la argumentación jurídica. Pero, ¿por qué me refiero a ese tuit? Porque pareciera, como bien dices tú, que la argumentación jurídica se quedó encerrada en un espacio en el cual se sofocó de alguna manera, porque lo que tú estás poniendo justamente es un poco la cuestión de todos esos presupuestos filosóficos que deberían arriesgarse a enunciar cuando se habla de argumentación jurídica. Me explico. El primero del que hablaste es de la hermenéutica o de la interpretación jurídica, ¿no? Que yo les voy a dar mi versión, después ya los profesoras que pasen por aquí, igual pregúntenle si quieren, pero básicamente la interpretación y la argumentación jurídica en un tipo de filosofía analítica se les divide, ¿no? O sea, es decir, se pone por un lado una y por el otro lado la otra, pero la verdad es que esto se hace de manera instantánea, ¿no? O sea, e incluso se podría jugar un poco, ¿no? Es decir, cuando yo estoy interpretando algo, me estoy argumentando a mí mismo, ¿no? O sea, al final yo puedo estoy dándome argumentos para convencerme de algo. Y básicamente estoy haciendo como una especie de juego interno, pero a eso le llamamos interpretación. Entonces, digamos, de manera analítica se dice que la interpretación precede a la argumentación. O sea, que uno hace una lectura interna de algo, uno piensa, discierne cosas, genera juicios, une ideas, y después cuando ya está listo, se lo dice a alguien más. Y entonces se ve como si la interpretación fuera una especie de actividad personal y la argumentación ya fuera una actividad entre interlocutores. Esa digamos, es la forma así como muy esquemática, muy sencilla de ver. Pero tienes razón, o sea, vamos a decirlo de este modo, de hecho creo hay una clase que es interpretación y argumentación en este diplomado. Vamos a decirlo de este modo, hay una fuerte carga hermenéutica dentro de la argumentación jurídica. Eso es obvio. ¿No? Pero, acto seguido nos dice José René, ojo, la interpretación es una actividad sumamente compleja, que es lo que nos dijo Gadamer, ¿no? En sus distintos textos, en los que él habla de esta digamos, dinámica hermenéutica en la cual hay una interpretación, una reinterpretación y una reinterpretación, y así es constante, es constante eso, ¿no? No se detiene, está siempre habiendo un flujo. Entonces, claro, nosotros los abogados, las abogadas que queremos como tener más más asidas las cosas, ¿no? Tenerlas más seguras, más en las manos. Luego queremos como reducir este proceso y decir, bueno, la ley, o sea, pasamos de la ley, la cual se interpreta. Es decir, alguien lee la ley y dice, entiendo de la ley esto. Y entonces genera un argumento. Pero tú bien dices, ojo, la ley ya es un argumento. Porque la ley, o sea, ya constituida en enunciado normativo, funciona como un argumento, como un silogismo. Pero es un argumento que procede de una interpretación. En teoría, el legislador tuvo que interpretar una realidad social que le llevó a generar ese enunciado normativo. Ojo, el legislador vio una serie de actividades sociales, supuestamente,
que lo llevaron a concluir que ese debiera ser la norma. Pero la gente, las personas que estaban viviendo dentro de ese contexto normativo, estaban interpretando de algún modo que eso era correcto hacerlo, en función de una norma consuetudinaria, que era un argumento. Ahí está todo el secreto. Entonces, hay argumentos que no necesariamente se enuncian. Hay argumentos que proceden de norma consuetudinaria. Ciertamente, las comunidades indígenas argumentan y no van a argumentar necesariamente de manera vocal o de manera gramatical. Van a argumentar a lo mejor a través de un ritual o a través de una práctica social. Por eso no les gusta a los de Alicante lo que estamos planteando, porque eso supondría que entonces requerimos de otras herramientas de tipo antropológico para leer ese tipo de argumentación. ¿Sí? Más o menos. Entonces, claro, argumentos, interpretaciones, y así estamos, ¿no? Pum, 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 y nos lleva al punto que tú mencionaste. Esto se trata de un sistema complejo. Es decir, el gran tema es argumentación y complejidad. Esta generación que necesariamente es posmoderna, ¿no? Porque renunció de alguna manera a esas certezas, a esas certidumbres, tienen que encontrar modelos más dinámicos para incorporar la complejidad. Y la argumentación jurídica tiene que tener ese cariz de complejidad. Claro, nos gustaría tener una jerarquía, es decir, esta norma es más importante que esta otra, pero esta norma es más importante que esta otra en este contexto, porque si viene un sujeto distinto, ya cambió todo. ¿Sí? Más o menos. Es lo que llamamos interseccionalidad. Ahí está otra, ¿no? ¿Por qué no hay alguien que haya hablado de argumentación interseccional? Porque tú dices, es que vamos a argumentar en función de la persona. La persona es multidimensional. La persona tiene muchas formas de ser en los distintos espacio-tiempo en los que coexiste. Y eso es quizá lo que molesta, ¿no? O sea, que de alguna forma la argumentación jurídica se quedó tranquila, como dije yo, en ese espacio pequeño que era el sistema normativo, donde funcionaba o servía para descubrir anomias, para descubrir normas que se enfrentaban, para descubrir huecos legales, para integrarlas cuando se refería a normas de distinta jerarquía. Ahí estaba tranquila, ahí estaba segura. Cuando sacamos la argumentación de ese cómodo espacio que es el sistema jurídico y la ponemos dentro del fenómeno social llamado derecho, allí empieza a tener problemas, pero allí es donde es más necesaria. Porque entonces sí estaremos hablando de un verdadero Estado constitucional democrático de derecho. No donde se hace lo que una clase privilegiada que interpretó una realidad social dice que es el derecho, sino donde el derecho se construye todos los días. ¿Sí, más o menos? Por eso es tan necesaria y por eso es la argumentación jurídica y por eso es tan, de alguna forma, celada, ¿no? Es tan controlada, porque si se emancipa, entonces todos los mitos caerían abajo, ¿no? De alguna forma, o sea, empezaríamos realmente con una dinámica mucho más profusa, pero eso es lo que tendríamos que hacer. Esa es mi propuesta. Queremos realmente tener un Estado constitucional democrático de derecho, emancipemos la argumentación jurídica, emancipemos la interpretación jurídica. Digámosle a todo mundo que puede estructurar un argumento. Después nos pondremos a discutir, porque como bien dices, estamos en un punto como posmodernos
en donde no necesariamente el modelo hegemónico es siempre el mismo, o donde la razón dogmática es siempre la misma. Entonces, ahí es donde tendremos que empezar el juego. ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Por qué crees que se te tiene que dar este derecho por sobre estos otros? ¿No? Ahí es donde me gusta más, porque justo la argumentación jurídica adquiere un cariz más de armonización, de distribución, de acuerdo, de mediación. ¿Sí? Adelante, José René. Sí, muchas gracias. Ya no vuelvo a molestar. Me parece interesante el término emancipación, pero ¿por qué no abandonamos ese término y planteemos otro que me parecería mejor? La liberación, liberemos a la argumentación, démosles libertad a la argumentación. No emancipamos, sino démosles libertad en un término más amplio. Porque emancipar, supongo que es una sujeción que está dada, y emancipar quizás no adquiera la dimensión de libertad, ¿no? Entonces yo sugeriría, si me permites, que planteemos la liberación de la argumentación jurídica, la libertad en un sentido más amplio, connotada con todos los aspectos, ¿no? Lo moral, lo ético, los aspectos incluyentes, en fin. Es todo. Muchas gracias. Sí, no, sí está bien, José René. Sí, yo lo entendía como un sinónimo, ¿no? Porque, digamos, la emancipación es terminar con un tipo de esclavitud, ¿no? Entonces, por eso, o sea, lo entiendo, la entiendo como un tipo de liberación, ¿no? Y también, pero entiendo tu postura, ¿no? También un poco para distinguirla del liberalismo, que terminó por ser un concepto que no necesariamente era libertario, ¿no? Entonces, sí, podemos incluso buscar un tercer término que nos convenciera a todos. José René, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, a mí me parece que, bueno, el liberalismo es un enfoque más de la teoría económica, ¿no? Pensemos, así, cuando logra su autonomía la economía, es basada en David Ricardo y Adam Smith, que finalmente ese es el sentido que adquiere como un gran productor que era Inglaterra en ese siglo, planteó el liberalismo, ¿no? Hay que dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer. Pero finalmente yo entendería la liberación desde una perspectiva contemporánea, no restringida, ¿no? Porque el aspecto de libertad vinculado contemporáneamente está también dado en términos de igualdad. Es el nexo indisoluble, y eso es lo que me parece que debemos mantener. Si hay libertad, también está replanteándose también la igualdad, y la igualdad implica una participación en equidad, en condiciones, en diversos aspectos que no sean limitados eminentemente a una producción de oferta y demanda. Y yo creo que esa sería mi idea, ¿no? Con todo respeto. No, está bien, está bien, está bien, la propuesta es lo que llaman resignificación, ¿no? O sea, vamos a resignificar esos conceptos, ¿no? Porque me parece que, por ejemplo, igualdad es un concepto que hemos estudiado mucho, tratado mucho en América Latina, ¿no? O sea, quizá en algún momento, justo en el siglo XIX, cuando hablábamos de las independencias, que es otro concepto, fíjense, curioso, ¿no? O sea, la independencia, hablamos de libertad e igualdad, un poco siguiendo el modelo francés, ¿no? Y entonces, como sabíamos que era muy difícil alcanzar la igualdad sustantiva por la diversidad que teníamos, en principio, entre todos los grupos sociales que integraban
en ese momento nuestra nación, entonces le apostamos más a la libertad, ¿no? Entonces empezamos a consolidar como esa idea de libertad y después, justo en el siglo XX, empezamos a hablar más de igualdad. Creo que la revolución mexicana va más en la línea de la igualdad que de la libertad, ¿no? O sea, aunque también se podría leer desde la libertad por, digamos, el régimen porfirista, pero en realidad, si se fijan, pues lo que tenemos en la mente o en el imaginario era, pues, grupos que eran socialmente desaventajados, como los campesinos o los obreros, que buscaban incluirse, ¿no? En la modernidad y no habían sido incluidos. Entonces, creo que se habla más de igualdad en el siglo XX que en el siglo XIX. Y lo que tú planteas es interesante. ¿Qué deberíamos estar hablando en el siglo XXI? ¿No? O sea, en el siglo XXI me parece que los dos conceptos llegan como a resignificarse, por lo que tú dices, ¿no? Porque libertad ya no significaba lo que significaba en el siglo XIX y porque igualdad ya no significaba lo que significaba en el siglo XX. ¿Qué es la igualdad en el siglo XX? Pues que se dice que ante la ley todos somos iguales, pero eso no alcanzaba, ¿no? Y entonces surgieron los movimientos en casi todo el mundo a partir de los años 60, reivindicando justamente cuestiones más como de equidad, ¿no? O empezamos a hablar de acciones afirmativas o de cosas así. Entonces me parece que el siglo XXI puso en tela de juicio todos estos conceptos y los, como dices tú, los empezó a resignificar. Entonces, hoy libertad significa otra cosa, hoy igualdad significa otra cosa, y no solo eso, empezamos a inventar otros nuevos conceptos, ¿no? Y creo que por ahí también sería oportuno empezarlos a, digamos, a darnos permiso para inventar esos y otros muchos, ¿no? Por ejemplo, la otra estamos discutiendo tolerancia. Y me parece que tolerancia, por ejemplo, es un concepto absolutamente anacrónico para lo que esperamos. Fíjense, tolerancia es tú haz lo que quieras, pero hazlo en tu casa. Yo te tolero siempre y cuando estés lejos, ¿no? Esta idea de que en tu espacio haz lo que tú quieras, pero cuando estamos juntos, o sea, hay como una especie de choque, ¿no? Entonces la tolerancia es como una especie de aguantarte. Y entonces nosotros hemos apostado a temas como el de la empatía, por ejemplo, porque empatía significa entender al otro, ¿no? O sea, no es simplemente aguantarlo, es tratar de entender y de alguna manera coexistir. Entonces, me parece, a ver, esta es mi propuesta, ¿no? O sea, yo lo que estoy diciendo es, siempre y cuando nosotros aclaremos cuál es nuestra idea del concepto palabra que estemos utilizando, me parece que se puede siempre avanzar, ¿no? Porque justo en temas de interseccionalidad, lo que para alguien podría ser libertario, para otro no lo es, ¿no? Pero yo soy de la idea que si superamos esa idea, este presupuesto individualista, este presupuesto capitalista, este presupuesto propietarista del Estado liberal de derecho, ¿no? Entonces avanzaremos hacia un modelo estatal o un modelo de organización social mucho más simbiótico. De hecho, así ahí pueden checar un poquito las conferencias que he dado, las cosas que he escrito en Axis, y yo le llamo esto constitucionalismo coexistencial o constitucionalismo colaborativo, ¿no? En inglés hay un concepto que se llama crowdsourcing, ¿no? Crowdsourcing constitucional. ¿Y cómo es eso? Bueno, el crowdsourcing, hagan de cuenta que es como una plataforma digital en la cual dice alguien, bueno, vamos ahora a hacer este proyecto ecológico. Y entonces la gente empieza a decir, yo colaboro con $1, yo colaboro con 2 arbolitos, yo colaboro con un terreno, y así todo el mundo va colaborando, y entonces van haciendo ese proyecto de manera colectiva. En algunos países ya existe el crowdsourcing a nivel constitucional. O sea, es decir, se abre una plataforma y las personas van generando leyes, van generando políticas públicas, proyectos, ¿no? Y entonces se vuelve algo colaborativo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí detrás de estas ideas hay unos nuevos conceptos.
Porque, digamos, ¿por qué nos quedó a deber el concepto de libertad? Porque no tenía aparejado la idea de responsabilidad. ¿Sí? Porque entonces libre era, haz lo que quieras. ¿Qué es lo que tú decías, José René, no? O sea, si yo soy propietario de esta tierra y en esta tierra pasa un río y si ese río yo lo quiero usar para una embotelladora, pues soy libre de hacerlo, ¿no? La Constitución me lo permite. Pero esta generación dijo, pero ¿sabes qué, manito? Si te quedas con toda esa agua, vas a matar a mucha gente, ¿no? Y si contaminas el río, pues no, aunque sea tu río, pues de alguna forma te estás cargando la supervivencia. Entonces, digamos, esa postura antropocéntrica hoy cambia hacia una postura biocéntrica. Entonces, la argumentación, vuelvo a insistir, como tú dijiste, es algo más complejo, porque no solamente es lo que le favorezca al que está pidiendo las cosas, sino que le favorezca al mayor número de personas posibles. ¿Ven más o menos? Porque él está pidiendo algo que la ley le concede, pero si se lo damos, matamos a un pueblo. Entonces, sí, libertad, pero con responsabilidad. Sí, derechos, pero con deberes. Porque hay una afectación. No se puede usar de manera egoísta el derecho. Entonces, esa argumentación tiene que ser así, un crowdsourcing argumentativo. ¿Tú cómo vas a colaborar? Más que, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a exigir? ¿Cómo le vamos a hacer todos para colaborar? Y que eso se vuelvan argumentos, que eso se vuelvan maneras de expresarnos socialmente para evitar el abuso de poder. Que se vuelvan maneras de expresarnos socialmente para alcanzar el bien común. ¿Sí? Más o menos. Entonces, yo soy de la idea y creo que tendríamos que empezar a descubrir nuevos conceptos, ¿no? O sea, un poquito a arriesgarnos, a despojarnos de esas explicaciones dieciochescas que tuvieron sentido en ese momento. Lo voy a decir de otra manera, porque ya lo he dicho en algún espacio. Miren, hay una rama de la historia, de la cultura, que se llama historia del futuro. A mí me fascina esa cosa de la historia del futuro. Pues hay autores como Jacques Attali que estudian esto de la historia del futuro. ¿Qué es la historia del futuro? Básicamente, ellos estudian cuándo se empezó a hablar del futuro. Esa es la historia del futuro. Es decir, en el siglo XVIII hubo unos señores que empezaron así, que el futuro tenía que ser así, que el futuro tendría que ser asado, empezaron a dibujarlo, empezaron a hacer las ferias internacionales, ¿no? Entonces, un poco empieza, bueno, a mí lo que me atrajo de esa historia del futuro es que en esa historia del futuro se planteó el Estado constitucional democrático de derecho. O sea, unos señores que ustedes ya conocen, que se llaman Rousseau, Montesquieu, Hobbes, Locke, empezaron a decir, en el futuro, la sociedad tendrá que votar. Y en el futuro, esas votaciones se harán a través de unos sistemas tal. Y en el futuro habrá unos partidos políticos que, así, ¿no? O sea, eso lo diseñaron todos esos señores en el siglo XVIII. Y así dijeron, ¿no? Habrá una soberanía, habrá una división de poderes, tal. Bueno, resulta que los historiadores del futuro dicen que muchas de esas predicciones que se hicieron en el siglo XVIII se agotaron, terminaron, fenecieron. ¿Sí? Entonces, digamos que de alguna forma esta sensación de orfandad que tenemos, ese vacío, como le llama Mongan, ese vacío que sentimos, que lo definimos como posmodernidad, es por eso, porque se agotó ese modelo. Entonces aquí mi pregunta es, ¿por qué diablos entonces nosotros seguir apuntalando, justificando
teorías de unos señores, unos señores europeos que ya se murieron hace siglos. ¿Por qué no construir nosotros nuestras propias ideas, hablar de nuestros propios conceptos para el futuro que nos toca diseñar? ¿Sí, más o menos? O sea, aquí nosotros ya tenemos derecho a pensar nuestro futuro. Y tenemos la experiencia de las equivocaciones que se tuvieron al copiar o imitar o tratar de reproducir esas explicaciones que se basaban en esos conceptos, ¿no? Entonces, yo digo, liberémonos y hablemos de otras cosas, ¿no? Incluso, si quieren, dejémosle decir Estado al Estado. Porque hay una cosa ahí. Fíjate, José René, tú dijiste complejidad, ¿no? El Estado es anticomplejo. Incluso en su nombre. Estado significa lo que está, lo que no cambia, lo que permanece. Y nosotros somos una generación que está pensando siempre en el cambio, en la pluralidad, en la diversidad, en la complejidad. Estado incluso nos queda chico como categoría para expresar una organización social que tiene que ser dinámica, fluida y flexible. Ya, o sea, nos quedó, por eso empecé esta clase diciendo así, ¿no? Que el Estado estaba ya totalmente rebasado, ¿no? Agotado. Pero hay algo que nos sigue diciendo, no te arriesgues, sigue ahí, vuelve a hablar de Locke, vuelve a hablar de Rousseau, regresa a esas teorías, no sé, hay algo, o sea, está es esa seguridad que buscamos. Lo entiendo, se entiendo, pero pues yo hoy vengo a proponerles otra cosa. José René, adelante. Sí, muchas gracias. Creo que en términos que estás planteando, es interesante porque desde Maquiavelo había el concepto de Estado, el Estado-nación. Y efectivamente yo creo que estamos hablando de un Estado adjetivizado. Si el Estado que está siendo calificado constantemente o recalificado, el Estado democrático de derecho, el Estado garante, en fin, si estos adjetivos creo que es parte del proceso o de los estadios que tiene esta formación, digamos, desde el punto de vista de la teoría marxista, esta formación social. Digamos que es un estadio diferenciado en tiempo y espacio. Entonces, tiempo y espacio, la diferenciación de la formación social adquiere una dimensión o un redimensionamiento del Estado. El Estado redimensionado, creo que ese es el enfoque, ¿no? Redimensionado en distintas... Se cortó un poquito, ¿va? Está inestable su internet. Bueno, ahorita que vuelva, le regresamos la palabra. Sí, yo incluso en ese sentido creo que también, o sea, este afán de adjetivizar al Estado nos lleva como justo a decir, es que tenemos, o sea, esta especie como de complejo de inferioridad, de ansiedad, ¿no? Por decir, tenemos que ser un Estado constitucional de derecho, ¿no? Y entonces tenemos que hacer que la gente cumpla con las leyes. Entonces, en ese afán de tratar de alcanzar esa categoría, ese estándar, no nos damos cuenta que nuestro Estado tiene unas características muy peculiares que a lo mejor no son las más deseables, pero que el estar tratando de alcanzar ese modelo no nos está sirviendo de nada para radiografiar cuál es la condición de nuestro Estado, ¿no? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es su manera de ser? Porque claro, cuando pasa eso, vamos a descubrir que, pues sí, que aquí la gente que es catastrófica dice, es Estado fallido. Pues sí, hay elementos de Estado fallido, ¿no? Pero de nuevo es una adjetivación en la que queremos de alguna forma
alejarnos o acercarnos en el caso de quien lo esté criticando, cuando en realidad pues nuestro estado es con unas características de singularidad y que no es igual a ningún otro estado en el mundo, ¿no? Y creo que ahí es donde falta como mucha teoría del estado, ¿no? O sea, es a lo que me refería al inicio con esto como huecos conceptuales que hay. Sí, José René, te perdimos, adelante. Perdón, es que se fue la señal. No, está muy bien, yo creo que ese sería el replanteamiento, me parece muy importante. Claro, estamos viviendo una etapa diferenciada. La utopía de Rousseau, de Montesquieu, de John Locke, de Carlos Marx, esas utopías de alguna forma se concretaron históricamente, ¿no? Una concreción histórica que tenemos en cada etapa, ¿no? El siglo XIX, el siglo XX, siglo XXI, y que ahora están diferenciadas. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues yo creo que ese es justamente lo que decía, estamos conectados a una tercera revolución que la era digital nos plantea, las redes y las distintas formas de comunicación se han ampliado de tal magnitud que nos damos cuenta de que pues no estamos solos, para empezar. Segundo, que estamos viviendo una etapa, además de compleja, diferenciada, heterogénea y contrastante, diversa, y creo que eso también nos damos cuenta de que no es posible. Dice, ¿todos caben en una sociedad? Sí, pero ¿cómo caben? ¿Cómo estamos? Y ese es el tema. Ahora, ¿cómo hacer o cómo acortar la brecha entre las diferencias y estar en un mejor desarrollo, un mejor crecimiento económico, un mejor sistema de justicia? Y esos son los temas, creo que los fundamentales. Yo he visto algunas experiencias, me ha tocado participar en algunas de ellas, y es interesante el que hablas tú del cooperativismo, pero también creo que la participación ciudadana es muy interesante cuando se da y se multiplica. Hay muchos casos que resultan muy interesantes y que estoy de acuerdo, ¿eh? José Ramón, excelente, muchas gracias. Y no, pues estamos, justo ese era el ejercicio, más bien el agradecido soy yo, porque a partir de esta esgrima, ¿no? O sea, estamos argumentando, o sea, estamos básicamente tallereando, ¿no? O sea, porque de alguna forma estamos sumando conceptos, estamos sumando marcos teóricos, estamos refiriéndonos a corrientes ideológicas y todo lo estamos poniendo al servicio de la comunicación. O sea, lo estamos poniendo al servicio de la construcción de un concepto que al final sea consensuado, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, ¿no? Esto que decimos, bueno, ya llegamos a un punto de acuerdo, ¿no? O sea, que efectivamente tenemos que empezar a repensar las cosas, ¿no? Porque, digamos, esas adjetivaciones ya de alguna forma se concretaron, se vivieron en algún punto y bueno, quizá sea interesante que en el futuro pues vengan otras distintas, ¿no? Así como en algún punto dijimos, no tendríamos que tener una justicia inquisitorial, sino que tendríamos que tener una justicia adversarial, quizá en un futuro podamos incluso dejar atrás una justicia adversarial y tener una justicia compositiva, ¿no? Entonces, así, o sea, es decir, hay que sumar todas esos anhelos, esos sueños que tenemos de paz, que tenemos esos sueños de justicia social, ¿no? Porque yo creo que salvo que alguien tenga algún desorden psicológico, no creo que no quiera que los demás les vaya bien, ¿no? Que los demás dejen de tener hambre, dejen de tener alguna carencia, ¿no? En alguno de los distintos aspectos, ¿no? Y quizá, como decía, ¿no? Puede ser un poco idealista, un poco utópico, pero al menos hay que plantearlo, ¿no? O sea, no sé, no, me parece que no es sostenible seguir viviendo en un estado en el que, por ejemplo, a mucha gente la lanzamos a un hoyo llamado centro de reclusión social, ¿no? Los lanzamos ahí y es un tabú, nadie habla de eso, ¿no? Bueno, ahora medio se empieza a hablar con lo del tema de la prisión preventiva, pero el tema, o sea, tener, imagínense, espacios en este estado donde hay gente que no ha recibido condena y que está ahí 10, 12 años,
posiblemente siendo inocente por un deficiente trabajo de procuración de justicia, por tiempos alargados, por no quererle entrar al tema en términos de justicia constitucional. O sea, me parece que nadie quiere vivir en un país donde hay gente que básicamente la lanzamos a un hoyo. Y eso hay que arreglarlo. Y no sé, o sea, yo creo que no podríamos llamarle a un Estado constitucional si hay ese tipo de déficits. O sea, si hay en este país un grupo tan numeroso como es el caso de las mujeres que sufren violencia todos los días, que son desaparecidas, que son violentadas, donde el feminicidio pues, es uno de los asuntos más escabrosos, donde hay una terrible red de trata de personas que sobre todo lastima a las mujeres, no le podemos decir Estado constitucional. No sé, o ustedes qué piensan. O en un país donde casi llegamos al 500,000 de víctimas, ya sea por desaparición o por muerte violenta, me parece que no le podemos llamar Estado constitucional. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos a muy buen tiempo de empezar a repensar las cosas. Armando dice, Vázquez, todo se basa en la libertad de pensamiento, en la diversidad de opiniones y el desarrollo de las tecnologías de comunicación, como se pueden generar nuevos conceptos que no siempre son adoptados por las mayorías. Sí, yo creo que más que generar conceptos y categorías que después haya que digamos, forzar a las personas a que los vivan, debe ser al revés. O sea, encontrar conceptos que están ahí y tratarlos de cifrar, de parafrasear, de darles un nombre, ¿no? Para que después puedan volver a la sociedad y puedan entender, sí, eso que nosotros vivimos ya le has dado un nombre, bueno, lo vamos a seguir viviendo, pero ya tenemos un nombre para discutirlo. No sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Argumentación intercultural. Pues vamos dándole un nombre y vamos diciendo a qué se refiere y en qué términos se hace, cómo son esas expresiones comunitarias a través de las cuales los pueblos originarios argumentan de manera colectiva. Vamos dando ejemplos, vamos haciendo ejercicios antropológicos, ¿no? Porque si no, entonces todo es especulación. Entonces, de eso se trata, ¿no? Como decías, los niños argumentan. ¿Cómo argumentan? ¿A qué edad empiezan a argumentar? ¿De qué modo? ¿No? ¿Qué figuras retóricas utilizan? ¿No? Las metáforas, o sea, ¿cómo hacen los niños? Por ahí, ahora traigo un tema ese de que parece que como por arte de magia, nosotros nos convertimos en ciudadanos a los 18 años, cuando es evidente, como lo han dicho los pedagogos, pues que los niños y las niñas empiezan a desarrollar sus habilidades políticas desde mucho antes. Entonces, no nos hemos dado a la tarea de saber a qué edad empiezan a desarrollarse estas operaciones gregarias, ¿no? De trabajo en equipo, colaborativo, de toma de decisiones, de votaciones, ¿no? O sea, eso, y no lo podemos dejar solo a que el INE hizo un ejercicio y tal día reunió a unos niños para la foto en donde jugaron a hacer votaciones. No, o sea, eso es lo que no hemos entendido. Eso se hace todos los días, en las escuelas los niños votan, ¿no? Pero puesto que no nos ha interesado, no hemos aprendido a entender que ahí hay argumentos, que ahí hay una actividad política, que ahí hay una actividad de tipo constitucional que está en ciernes, que está creciendo, ¿no? Lo que podríamos llamar argumentación popular de la Constitución o interpretación popular de la Constitución. La gente interpreta su Constitución porque tiene que vivirla. No puede esperar a que venga el erudito a decirle cómo interpretarla. La tiene que interpretar. Eso es lo que hay que descubrir. Entonces, más que crear los conceptos para como así, vamos a hacer algo más sofisticado, ¿no?
es más bien mirar a la sociedad, mirar el contexto que tenemos y a partir de ahí empezar a generar esos modelos teóricos y de argumentación que a la postre nos servirán pues para modelar o moldear de mejor modo nuestra experiencia como sociedad, ¿no? Nuestras experiencias societarias. Esa es la idea. Bueno, pues José René, adelante. Sí, muchas gracias. Si me permites, estimo ahí que muchos de los movimientos sociales han dado origen a que se consideren no solamente los conceptos, sino como normas fundamentales de vida. Y pienso el movimiento estudiantil, el movimiento de los ferrocarrileros y otras expresiones ahora feministas. Y esto yo creo que es lo que va dando la fundamentación argumentativa. Estos son los fundamentos, estos movimientos. Pero también es cierto lo que señalas. Hay en los niños expresiones muy importantes. Hace algunos años, antes que la Corte resolviera que las mujeres también tenían derecho a que fuera primero su apellido y no del hombre, y ya las niñas decían que cuando ellas crecieran van a tener el apellido de ellas en lugar que fuera el del papá. Y eso, obviamente, que la Corte no lo escuchó, pero las personas o los niños ya tienen expresiones que van más allá de nuestra norma, nuestro modelo que tenemos, y esas expresiones de vida van cambiando. Yo creo que eso es justamente lo que tú señalas. Y otro aspecto me parece muy relevante, y lo voy a señalar. Qué gran oportunidad tenemos hoy en día tener estos eventos, esta capacitación por estos medios que antes no existían y que no nos cuesta nada. De verdad, qué difícil era estudiar antes. Y ahora qué sencillo es hacerlo y sin costo alguno. Y no hablo de las instituciones privadas, sino hablo de instituciones públicas con una alta calidad. Lo que me refiero, en este caso, a un tribunal electoral responsable y cuidando esto. Y que además, personas como tú, con un gran talento, una gran capacidad y idoneidad que tiene para plantear aspectos de una forma crítica, ¿no? Y no caer en un modelo, otra vez, muy formalista, muy estructuralista, y finalmente volveríamos a lo mismo. Yo, la verdad, los felicito mucho y me da mucho gusto poder estar en estas sesiones tan importantes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, imagínate, ya nos echaste muchos cebollazos, te agradezco, en lo que a mí respecta y pues imagino que la gente de la Escuela Judicial Electoral también estará muy, muy agradecida con eso, y pues es que digamos, era una oportunidad, era un área de oportunidad, ¿no? Que al final estaban ahí los espacios, los recursos, estábamos nosotros, y entonces se vino la pandemia, se pudo generar estas inercias, se pudo tener estos espacios, y afortunadamente, bueno, pues se pudieron llenar con personas como ustedes que vinieron con este afán crítico, con este afán de superación, con este afán de conocimiento, como se conjugó el hambre con las ganas de comer, algo así. Y aquí estamos, ¿no? O sea, aquí estamos para poder aportar un granito de arena a la construcción de nuestro nuevo sistema político, de nuestro nuevo sistema jurídico, ¿no? En lo que se pueda aportar. Y sí, yo creo que, como tú bien dices, efectivamente, la argumentación jurídica no puede hacer a menos todas estos movimientos, estas peticiones, estas demandas, estos gritos, estas solicitudes. Yo en algún momento dije, fíjense lo que les voy a decir, así como un poco para hacer entender mi postura, ¿no? Que de alguna manera los cánticos que los grupos feministas tenían en la calle, o sea, es que cuando uno decía, ver a tantas mujeres en la
en la vía pública, en las plazas, todo eso, ¿no? Tendría que llevarnos a una reflexión, ¿no? Algo estamos haciendo mal, algo estamos quedando de ver, algo está pasando. Y que el mejor argumento y el que más se iba a quedar y el que más iba a trascender eran esos cantos. Porque fue más eficaz el violador eres tú que la serie de leyes y protocolos y todo lo que se hizo. Porque esa canción nos quedó claro que nadie estaba exento de ser violento. Y que no podíamos, o sea, como decir, pues el violento es otro, ¿no? Es el Estado, es el sistema. No, o sea, es un asunto social. Fíjense, el mejor argumento fue ese, la letra de una canción. Entonces, ¿qué quieren para el futuro? O sea, argumentar y que la Corte haga una vistosa sentencia sobre perspectiva de género o que las cosas cambien, ¿no? Digo que las cosas cambien, ¿no? Igual que haga la Corte lo que quiera hacer, ¿no? Pero normalmente las instituciones son muy lentas. Son muy lentas. Y me parece que, por ejemplo, hizo más por el tema de la prisión preventiva oficiosa. El documental, se llama La historia de 2 secuestros, que las discusiones que ha tenido la Corte, ¿no? Que no se anima a hacer nada. O sea, hizo más ese documental. Entonces, a veces los argumentos están en donde menos nos lo imaginamos. Jorge Rodrigo, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, es que considero que el tema de la argumentación jurídica tendría que ser un lenguaje o usarse un lenguaje muy ciudadano. Y bueno, en el tema del derecho electoral, pues ya lo hemos visto con un manual que sacó la Sala Regional Monterrey, que ha servido de modelo para que varios jueces pronuncien sus resoluciones de una manera más ciudadana. Entonces, es lo que pasa mucho con el tema de la argumentación, como en los temas de la Suprema Corte, que muchas veces la ciudadanía no le ve tanta importancia, no le da tanta importancia porque se aburre al escuchar una resolución de la Suprema Corte, porque es un lenguaje muy técnico. Entonces, mientras más usemos un lenguaje sencillo, ciudadano, yo creo que la argumentación jurídica aportaría más a la sociedad y de esta manera se avanzarían en temas de la democracia, porque los temas jurisdiccionales también tienen que ver con la democracia porque son un avance de las luchas sociales. Sí, exacto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Ampliar, ¿no? Expansión, ¿no? Puse en Twitter eso, ¿no? O sea, hay que expandir la argumentación política, ¿no? Hay que generar una semiósfera donde se incluya a todo el mundo, donde todo el mundo pueda expresarse libremente sin sentir que se le va a censurar o a tachar o a denigrar o a criminalizar por ello, ¿no? Y de alguna forma las instituciones tienen que contribuir a eso y de alguna forma empezar a dialogar, como tú bien dices, con la ciudadanía, ¿no? Lo que intentó hacer la Sala Monterrey, sentencias más digeribles, lo que a veces le falta a la Corte, ¿no? Utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance, el tribunal, las infografías, lenguaje ciudadano, ¿no? Entonces, acercar esos dos mundos que por hoy todavía se encuentran muy, muy separados, muy divorciados. Me parece, ese debería ser nuestro afán de argumentar. O sea, una argumentación que sirva para comunicar mejor el derecho, para comunicar mejor nuestros derechos, ¿no? Bueno, pues me dio mucho gusto, mucho honor iniciar este diplomado con este grupo tan participativo. Espero verles dentro de poco otra vez en una de estas sesiones. Les deseo muy feliz tarde y bueno, pues espero, como les decía, verlas y verlos en ese u otros espacios de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Los que tenemos por ahí, Axis, el podcast de Decídete, Democracia en Pantalla, Cultura Pop y Derecho, todo lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Gracias y bonita tarde. Gracias, buenas tardes.